Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí para presentar la nota doctrinal Una Carum, elogio de la monogamia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Tenemos con nosotros a la eminencia cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y la profesora Giuseppina De Simone, Pontificia Facultad Teológica del Sur de Italia. Ya ha sido nuestro huésped, ya ha estado con nosotros. Entonces, la nota doctrinal reafirma que la monogamia no es una limitación, sino la plenitud del amor humano fundado en la libertad, la reciprocidad y la dignidad. El documento reafirma el valor de la monogamia y la unidad conyugal, consideradas no como límites, sino como plenitud del amor humano, signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Nosotros tenemos por ahora el documento solo en italiano porque el Santo Padre lo firmó el viernes y los traductores ya están trabajando en la traducción en diferentes idiomas y lo publicaremos online a medida que las traducciones estarán preparadas, listas. Cederé el uso de la palabra al cardenal Fernández y antes quisiera plantearle una pregunta. ¿Este documento, eminencia, se publica porque por caso el ser humano tiende a percibirse sin límites, estamos perdiendo el sentido de un amor exclusivo? En parte sí, pero la respuesta llegará después de mi presentación. Entonces, por favor, presente los puntos principales. Bien, providencialmente hay dos recurrencias hoy. La memoria litúrgica para la diócesis de Roma de los beatos Luigi María Beltrami Quattrocchi, cónyuges. Han sido los primeros esposos que fueron beatificados como pareja de esposos. Y el 25 de noviembre recordamos el aniversario de su matrimonio, celebrado en la Basílica de Santa María la Mayor. El segundo evento es la jornada para la sensibilización contra la violencia de las mujeres. Este punto está conectado con nuestro documento. Bien, este no es un documento sobre la poligamia, sino sobre la monogamia. Y esto da un tono al documento diferente de otros documentos. Ya desde las primeras páginas, la nota nos recuerda que cuando una pareja unida en matrimonio dice nosotros, nosotros dos, entiende expresar ese sentimiento de reciprocidad que vincula a los esposos, esa alianza entre dos personas que comparten la vida en su totalidad. Nosotros dos era originariamente el título que habíamos elegido, que luego hemos modificado. Este nosotros dos ocurre cuando los cónyuges cuentan sus historias, las historias que han vivido juntos. Detrás y dentro de todo ello se encuentra la decisión de pertenecerse mutuamente, de recorrer juntos el camino de la vida. Los dos cónyuges han forjado con su libre consentimiento una unión que los sitúa juntos, los dos, ante el mundo. Y es precisamente esta perspectiva la que la presente nota doctrinal
quiere profundizar. A este respecto me gustaría recordar que San Juan Pablo II, al hablar de la monogamia, afirmó que, y cito, merece ser profundizada cada vez más la cuestión de la monogamia. Saben que sobre la poligamia se ha dicho muchísimo, se ha escrito muchísimo, en cambio, sobre la monogamia y sobre la otra propiedad del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, se ha escrito mucho, pero sobre la unidad matrimonial encontramos poco material, solo muchos textos antropológicos. No nos detenemos en los retos de la poligamia, sino en las diferentes formas de unión no monógama, que llamamos poliamor, sino queremos profundizar en el valor y la belleza de la monogamia, esa relación exclusiva entre una sola mujer y un solo hombre. El Código de Derecho Canónico afirma que las propiedades esenciales del matrimonio son dos propiedades esenciales, la unidad y la indisolubilidad. Nosotros hemos elegido centrarnos solo en una de estas propiedades, la unidad. Pero la unidad incluye también un reflejo existencial concreta en la experiencia de los cónyuges. ¿Qué es este reflejo? La comunión íntima y total entre los cónyuges. Explicaba San Juan Pablo II. Sí, en virtud del pacto de amor conyugal, el hombre y la mujer ya no son dos, sino una sola carne. Al mismo tiempo, ambos están llamados a crecer continuamente en su comunión, a todos los niveles. Entonces aquí vemos que la unidad de los dos cónyuges es un dato objetivo fundamental. Empieza con la celebración del matrimonio, la consumación del matrimonio. Es un dato objetivo fundante, es la propiedad esencial de cada matrimonio, pero es una llamada a una constante expresión, desarrollo como comunión de vida. Amistad conyugal, ayuda recíproca, comunión total y con la ayuda de la gracia. Esta unión representa cada vez más la unión entre Cristo y su amada esposa, la Iglesia. Por esta razón, el Concilio Vaticano II afirma que la unidad conyugal no es estática. La unidad conyugal es dinámica. El marido y la mujer experimentan su unidad y cada vez más plenamente la alcanzan. En esta nota, por tanto, se trata tanto la unidad como propiedad esencial, realidad objetiva y constitutiva, tanto sus manifestaciones, las expresiones de esta unidad que enriquecen y fortalecen la alianza conyugal. Bajo esta luz, este extenso texto ofrece un material rico para el estudio de los grupos matrimoniales o de los propios cónyuges que deseen profundizar en este aspecto central de su vida de esposos. Estos textos, este conjunto de textos, no tratan del matrimonio en sí, sino de la unidad. Y es precisamente lo que nos han pedido diferentes obispos africanos, que han entendido que no se trata de luchar contra la poligamia, sino de poder motivar el valor de la monogamia. Ellos querían material que pudiera dar elementos de profundización para entender el valor de la monogamia y motivar la opción por ella. Ahora, me gustaría solo explicar
cuáles son los dos argumentos principales. Es decir, los dos fundamentos que se pueden sintetizar acogiendo los diferentes textos. Estos dos argumentos permiten comprender por qué es tan importante la unidad matrimonial. Ciertamente, habría otros argumentos a favor de la monogamia, como el bien de los hijos, o la plena humanización de la dimensión pulsional, que están presentes en esta nota. Pero ahora vamos a centrarnos sobre todo en estos dos elementos que son fundamentales. Es decir, el hecho de ser una unión totalizante y, segundo punto, la dignidad personal de cada uno de los cónyuges. Estos son los dos argumentos fundamentales. Retomaré entonces en torno a estos dos puntos varias afirmaciones que se encuentran a lo largo de todo el documento. El primero, la unión matrimonial debe ser exclusiva entre un solo hombre y una sola mujer, por el hecho de ser totalizante. El hecho de ser una sola carne no excluye nada, porque la carne, en la Sagrada Escritura, es toda la persona. Y esto es interpretado por los padres de una manera intensamente realista, hasta tal punto que no temen pronunciar estas afirmaciones. Divide su carne, divide su cuerpo, como la maldad de cortar su misma carne. Dios no quiso que el cuerpo matrimonial esponsal fuera dividido y separado. En el pensamiento de San Buenaventura, por ejemplo, encontramos estas consideraciones a través de las palabras sobre el futuro, el consentimiento. Se dice que el matrimonio ha comenzado, pero se consuma en la unión carnal, porque entonces son una sola carne y se convierten en un solo cuerpo. Es útil recordar también el pensamiento de San Alfonso María de Ligorio, que presenta la unión y la entrega recíproca de los esposos de manera integral, incluidas las relaciones sexuales, presentándolas como fines intrínsecos esenciales. No se trata, pues, de una amistad cualquiera, sino de una unión totalizante que implica donarse recíprocamente el tiempo, el hogar, el proyecto personal para la propia historia e incluso el propio cuerpo. Al ser así totalizante, esta unión solo es posible entre dos personas. Si se respeta su naturaleza, de lo contrario, no se compartiría todo, sino solo una parte. Hildebard distingue dos formas de unión que se complementan entre sí. La primera se expresa con el pronombre nosotros, la segunda con yo, tú. En el yo, tú, los dos se encuentran cara a cara, se entregan el uno al otro, de tal manera que, cito, la otra persona actúa íntegramente como un sujeto, nunca como un mero objeto. Esto implica también el paso de considerar al otro como un él ha dicho, a reconocerle como un tú, cara a cara, En cambio, cuando la unión se considera como un nosotros, dice von Hildebard, el otro está conmigo, a mi lado, caminando juntos, motivados por las cosas comunes que nos unen. La unión conyugal vive de ambas experiencias y así es como se expresa como totalizante. Hans Urs von Balthasar concede una importancia particular al consentimiento matrimonial, que crea esa nueva unidad que trasciende a los dos individuos. Afirma así: el acuerdo de dos personas tan despojadas de sí mismas solo es posible en un tercer elemento: su voto, su promesa solemne,
en la que cada uno da su consentimiento definitivo a la libertad del otro y a su ministerio, y se entrega a este ministerio. Según el teólogo ruso Pavel Evdokimov, la unidad consustancial del matrimonio constituye la unidad de dos personas que se sitúan en Dios, pequeña tríada de la célula humana. Por lo tanto, la estructura trinitaria inicial es hombre-mujer en el Espíritu Santo. Pío XII subrayaba que esta unión totalizadora se convierte en un camino de crecimiento espiritual. Y explica el Papa, no solo incluye la ayuda recíproca, sino que en una formación y perfección interior cada vez mejor. Esta formación interna recíproca de los cónyuges, con el compromiso asiduo de perfeccionarse recíprocamente, puede decirse que es también la causa y el motivo principal del matrimonio. La causa y el motivo principal del matrimonio. El Concilio Vaticano II presenta el matrimonio ante todo como una obra de Dios, que Dios hace, que consiste en una comunión de amor y de vida, que comparten ambos cónyuges. Una comunión que no está orientada solo a la procreación, sino también al bien integral de ambos cónyuges. El matrimonio se define como íntima comunión de vida y el amor conyugal, y explica que un amor tan totalizador se expresa mediante sentimientos y gestos de ternura y impregna toda la vida de los cónyuges. No es un momento, sino impregna toda la vida de los cónyuges. San Pablo VI pensaba en este sentido totalizador cuando explicaba que entre el significado unitivo y el procreativo existe una conexión inseparable. El acto conyugal conserva íntegramente el sentido de amor mutuo y verdadero y al mismo tiempo la ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. La expresión totalizante, sin embargo, no se refiere solo al hecho de que llega hasta la unión sexual. Hay algo más, razón por la cual San Juan Pablo II sostenía con insistencia que de la donación física total sería una mentira si no fuera signo y fruto de la donación personal total. El Papa Francisco subrayaba la pertenencia recíproca y exclusiva que se crea en el matrimonio, porque consideraba que se convierte en una fuerte motivación para la estabilidad de la unión del amor. No hablábamos de poseer, luego veremos que la pertenencia tiene otro significado, es otra cosa. Decía el Papa Francisco, en el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer completamente a una sola persona. Los esposos asumen el reto y el anhelo de envejecer también y consumirse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. La relazione íntima. La relación íntima y la recíproca pertenencia deben conservarse durante 4, 5, 6 décadas, no como en otros tiempos. Hoy pueden pasar incluso 6 décadas. Y quizás el cónyuge ya no se sienta atraído por un deseo sexual intenso que le impulsa hacia la otra persona. Sin embargo, sigue sintiendo el placer de pertenecerle y que ella le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que lo sabe todo de su vida y que lo comparte todo. Es el compañero en el camino de la vida.
Así, en el transcurso de este camino, el vínculo encuentra nuevas modalidades. Este vínculo dinámico, como decíamos, encuentra en diferentes etapas nuevas modalidades y tiene que hallarlas. Para comprender mejor este punto debemos precisar lo que significa la caridad conyugal. La caridad, incluida la caridad conyugal, es una unión afectiva, entendiendo aquí por afectivo algo más que los sentimientos y los deseos. Como enseña Santo Tomás, la caridad implica un vínculo afectivo de quien ama con la cosa amada, un vínculo, en cuanto quien ama considera a la persona amada como una sola cosa consigo mismo. La elige como una única cosa consigo misma. También en este sentido debe entenderse la expresión totalizante, convertirse en uno. Esta caridad conyugal se expresa en la acción de la voluntad que quiere, elige a alguien, decide entrar en íntima comunión con él, se une libremente a esa persona. Cierto que esto puede tener diferentes efectos sobre la sensibilidad bajo forma de deseo, sensualidad, pero en el origen hay un acto de la voluntad. Incluso cuando estos afectos se debilitan o se transforman, la unión afectiva permanece. A veces con gran intensidad en la voluntad, y no sin ningún placer, sino con el placer propio de la voluntad, que es diferente del placer de la sensualidad. Es la voluntad la que quiere permanecer en unión con el otro, apreciándolo como de gran valor, decía Santo Tomás. La palabra caritas procede de caro, el otro es considerado de gran valor, y constituyendo con él una sola cosa. De este modo, la unión sigue siendo siempre totalizante y es posible mantener la fidelidad en los momentos adversos. Esta es la reflexión del Papa Francisco. Søren Kierkegaard explicaba así este aspecto que exige la exclusividad con estas palabras. El amor es abandono. Pero el abandono solo es posible gracias al hecho de que yo salgo de mí mismo, aceptando el riesgo y la imprevisibilidad. Solo así es posible la decisión de pertenecer plenamente a una sola persona. Decía, se necesita un paso decisivo y por lo tanto se necesita valor, coraje. Y, sin embargo, el amor matrimonial se precipita en la nada cuando esto no ocurre, porque solo gracias a ello se demuestra que no se ama a uno mismo, sino al otro. ¿Y cómo se puede demostrar? Si no es gracias al hecho de que se está solo para el otro. En consecuencia, sostiene el filósofo danés, es terrible querer amar con una parte del alma, pero no con toda, reducir el propio amor a un momento y, sin embargo, tomar todo el amor de la otra persona. Para Jacques Maritain, el matrimonio tiene que realizar en los corazones humanos una obra muy diferente. Una operación de alquimia infinitamente más profunda y misteriosa. El ideal de la entrega plena y total al cónyuge implica la ardua disciplina del autosacrificio. Y él lo llama unión radical o amor loco. Y añade, una persona humana puede entregarse a otra o extasiarse en otra hasta el punto de hacer de ella su todo. Solo si ella da
o está dispuesta a darle su cuerpo al tiempo que le entrega su alma. En este amor supremo entre dos seres humanos, la unidad matrimonial encuentra su expresión terrenal más preciosa, pero cada matrimonio alcanza esta plenitud a su manera, cada uno de manera diferente, según las características de los cónyuges, según su historia personal, según los diferentes dones de Dios, cada matrimonio a su manera. El amor totalizador, que lo comparte todo, implica también tomar en serio la dimensión espiritual y el destino eterno del ser humano, del cónyuge. Es decir, la convicción de que su corazón solo encontrará la paz plena en Dios, no en uno mismo. Esta consecuencia implica una ayuda recíproca, no solo en lo que respecta a la felicidad de ambos en esta tierra, sino también a su plena realización en el cielo. Y esto exige un camino común hacia la santidad. También la poesía expresa la radicalidad de este amor total, que se hace aún más poderoso y único gracias a una historia compartida solo con esa persona y no con otras. Eugenio Montal escribió esta hermosa poesía. He bajado millones de escaleras dándote el brazo, no porque con 4 ojos quizás veíamos mejor, las he bajado contigo, porque sabía que los dos, las únicas pupilas verdaderas, aunque estén muy nubladas, eran las tuyas. Entre paréntesis, quiero reiterar que los autores citados, sobre todo los poetas, no se citan en la nota porque su vida haya sido un ejemplo de perfección o porque hayan sido coherentes en todo con la visión cristiana. Nosotros no citamos a los santos perfectos y tampoco citamos solo a los católicos. Quiero aclarar porque algunos dirán que se han citado autores non santos. Se citan solo para mostrar que cuando encontraron el amor auténtico, hicieron una elección firme. También su poesía logró expresar el valor de una unión exclusiva. También ellos logran percibirlo. Entonces, esto se convierte en la señal de que la monogamia no es solo un valor sobrenatural revelado, sino también una convicción natural de que aparece como un valor y logra emerger en diversas manifestaciones artísticas y culturales, incluso en medio de historias llenas de defectos y errores. Creo que queda claro entonces el primer fundamento, es decir, que si la unión matrimonial, por su naturaleza totalizante, sí implica donarse recíprocamente a la propia historia, los proyectos para el futuro e incluso el propio cuerpo, convirtiéndose en una sola carne, por consiguiente, solo puede realizarse entre dos, y solo dos, un solo hombre y una sola mujer. Segundo, más breve, el segundo punto, pero no por ello menos importante. La unión matrimonial debe ser exclusiva por la dignidad inalienable de las dos personas que se unen de esta manera totalizante. Si se unen de esta manera totalizante, aquí está en juego la dignidad de ambos. Afirma el Catecismo que el adulterio
lesiona el derecho del otro cónyuge si se expresa en estos términos jurídicos. Pero para comprender bien este juicio perentorio del catecismo, me gusta recordar la afirmación del Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy suya. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Veis esta reciprocidad? Aparece también en la Génesis junto con el término ish, varón, hombre. Aparece isha, ella, indicado, aplicado a la mujer. El autor sagrado quiso recordar que estas dos personas constituyen una pareja, iguales en su dignidad radical. Luego en la enseñanza de León XIII encontramos que la defensa de la monogamia constituye una defensa de la dignidad de la mujer. Dignidad que no puede ser negada ni deshonrada, ni siquiera por el deseo de procrear. La unidad del matrimonio implica, por tanto, una elección libre de la mujer, que tiene derecho a exigir una reciprocidad exclusiva. Leemos, como decía precisamente León XIII, nada era más lamentable que la esposa, rebajada a tal vileza, que casi se la consideraba solo como un instrumento destinado a satisfacer la lujuria o a procrear hijos. Ni se sonrojaba por el hecho de que las que iban a ser esposas fueran compradas o vendidas como si fueran cosas, habiéndose dado a veces al padre o al marido la facultad de condenarlas al extremo suplicio de esposa. Ved las palabras de León XIII, no es un texto actual. La cuestión de la dignidad de cada uno de los cónyuges añade también un matiz muy importante al valor de la unión, porque ayuda a comprender que no se trata de una fusión. Al mismo tiempo, permite comprender en qué sentido esta unión es una pertenencia recíproca y en qué sentido no lo es. De hecho, solo se puede comprender adecuadamente la unión si se mantiene firme y clara la dignidad inalienable del otro, su identidad sagrada, su libertad, su verdad exclusiva ante Dios. El Concilio Vaticano II se refiere explícitamente a la unidad matrimonial para expresar esto. Confirmada por el Señor, se manifiesta de manera evidente también en la igual dignidad personal que hay que reconocer tanto al hombre como a la mujer, en el amor mutuo y pleno. La defensa de la unidad matrimonial en el concilio subraya precisamente que tal amor corresponde a la igual dignidad de cada uno de los cónyuges, quienes, en el caso de una unión plural, se encontrarían en la situación de tener que compartir con otros lo que debe ser íntimo y exclusivo, convirtiéndose así en objetos en una relación que degrada la dignidad personal de cada uno. Luego, en su exposición de la concepción cristiana de la monogamia, San Juan Pablo II sostiene que aparece la monogamia como la expresión de la relación interpersonal, aquella en la que cada uno de los dos miembros de la pareja es reconocido por el otro en igual valor y en la totalidad de su persona. Pero esto no ocurre, decía San Juan Pablo II, si la otra persona se convierte únicamente en un objeto utilizado para satisfacer los propios deseos. A la unión o comunión personal, decía siempre San Juan Pablo II, a la que el hombre y la mujer están recíprocamente llamados desde el principio, no corresponde
sino que más bien se opone la eventual circunstancia de que una de las dos personas exista solo como sujeto de satisfacción de la necesidad sexual y la otra se convierta exclusivamente en objeto de dicha satisfacción. Detrás de las conocidas catequesis encontramos la reflexión filosófica del joven Karol Wojtyła, y decía que el matrimonio exige tratar a la persona de manera correspondiente a su ser. Y su ser es persona. Persona. El pensamiento de Wojtyła permite comprender por qué solo la monogamia garantiza que la sexualidad se desarrolle en un marco de reconocimiento del otro como sujeto, con el que se comparte íntegramente la vida, y no como medio, entre otros, para satisfacer las propias necesidades. Por esta razón, solo pueden ser dos los que se entregan plenamente y completamente al otro. De lo contrario, sería una entrega parcial de sí mismo, que no respeta la dignidad de la pareja. Si esa entrega total debe dejar espacio a terceras personas, todos serían tratados como medios y no se respetaría su dignidad como personas. Y concluye Wojtyła: por estas razones, la monogamia estricta es una manifestación del orden personalista. Vamos a volver atrás al siglo XIII. Santo Tomás de Aquino decía algunas cosas no positivas sobre las mujeres, pero sin embargo desarrollaba especialmente este punto. Sostenía que la unión monógama consolida el equilibrio recíproco entre el hombre y la mujer y se rige por una equidad natural. Por lo tanto, no hay lugar ni para alguna forma de poliandria ni para la poligamia. Y leo textualmente las palabras de Santo Tomás. Es evidente que es incompatible con la equidad. Si alguien, por tanto, tomando una mujer en la juventud, cuando ella presenta belleza y fecundidad, pudiera abandonarla más tarde, cuando haya envejecido, cometería una injusticia contra la mujer, contrario a la equidad natural. Por otra parte, no se habría entre el hombre y la mujer una sociedad entre iguales, sino una esclavitud por parte de la mujer. ¿Ves cómo también, incluso en el siglo XIII, se consideraba la monogamia en relación con la dignidad de las mujeres? Además, continúa Santo Tomás, si a la mujer no se le permitiera tener más maridos, mientras al marido se le permitiera tener más esposas, la amistad entre el hombre y la mujer no sería liberal, sino casi servil. Y el argumento se ve confirmado por la experiencia, pues entre los hombres que tienen varias esposas, estas son tratadas casi como esclavas. No es posible una amistad intensa con muchas personas. Si por tanto la esposa tuviera un solo marido, pero el marido tuviera varias esposas, la amistad no sería igual por ambas partes. Esto ya en el siglo XIII, pero más cerca de nosotros, Jean Lacroix explica que el matrimonio se trata de reconocer al otro como otro, reconocer al otro como otro, en cuanto es otro, y de este modo la tendencia a luchar contra el otro se transforma en reconocimiento recíproco. Esto nos hace pensar que la dignidad igual y sagrada de cada uno de los cónyuges no solo exige que la unión sea monógama, sino también que el respeto por la dignidad del otro se manifieste en la vida cotidiana.
Y así pasamos a otro punto fundamental, hoy que es la jornada para reflexionar sobre la violencia de género. Cuando no existe esta convicción propia del amor verdadero, que se detiene ante la dimensión sagrada del otro, se desarrollan fácilmente las enfermedades de una posesión indebida del otro, manipulaciones, celos, vejaciones, infidelidades. Por otra parte, la pertenencia mutua, propia del amor recíproco y exclusivo, implica un cuidado delicado, un temor santo de profanar la libertad del otro, que tiene la misma dignidad y por lo tanto los mismos derechos. Quien ama sabe que el otro no puede ser un medio y sabe que su vacío, su propio vacío, debe colmarse de otras maneras, nunca a través del dominio del otro, del cónyuge. Si sientes un vacío interior, no puedes colmarlo a través del dominio del otro. Tienes que encontrar otros caminos para colmar este vacío. Esto es lo que no ocurre en otras muchas formas de deseo malsano que desembocan en diversas manifestaciones de violencia explícita o sutil, de opresión, de presión psicológica, de control, de asfixia, a las que a menudo se suma la infidelidad. Esta falta de respeto y reverencia a la dignidad del otro se encuentra también en aquellas pretensiones de complementariedad, en las que uno de los dos se ve obligado a desarrollar solo alguna de sus posibilidades, mientras que el otro encuentra amplios espacios de expansión personal. Por lo tanto, hay que afirmar que cuando aparecen formas de manipulación o violencia, en lugar de una sana pertenencia recíproca, la persona debe hacer valer su dignidad. Debe poner los límites necesarios e iniciar un camino de diálogo sincero, de manera que se exprese un mensaje claro: tú no me posees, tú no me dominas. Esto se ve confirmado por el hecho de que existe una dimensión de la persona que, al ser la más profunda, trasciende todas las demás, incluida la corporal, y en la que solo Dios puede entrar sin violarla. Nadie puede pretender poseer la intimidad más personal y secreta de la persona amada. Y vale la pena retomar aquí un poema que expresa esta convicción. Un poema de Tagore. Tus ojos me interrogan tristes, querían sondear todos mis pensamientos, mientras la luna escudriña el mar. Pero es mi corazón, es mi amor. Sus alegrías y sus ansiedades son inmensas e infinitos sus deseos y sus riquezas. Este corazón, amor, está cerca como tu propia vida, pero no podrás conocerlo del todo. En este sentido, el matrimonio no nos libera completamente de la soledad, plenamente, porque el cónyuge no puede alcanzar un espacio que solo puede ser de Dios, ni colmar ese vacío de infinito que habita en cada uno de nosotros. Concluyendo, hemos visto que, por su naturaleza, una unión totalizante y por el respeto a la dignidad inalienable de los cónyuges, el matrimonio solo puede ser entre dos, un solo hombre y una sola mujer. Más allá de estos argumentos racionales, esperamos que toda la riqueza que ofrecen los diferentes textos autores citados en esta nota, puedan motivar verdaderamente la opción por una unión exclusiva. Precisamente por esta razón, el documento ha querido
recoger numerosas voces y ha querido ser un elogio de la monogamia. Gracias. Gracias, Eminencia. Un aplauso por su exposición detallada. Gracias. Hemos entendido que el matrimonio no es solo una convivencia, una alianza, sino implica todo el cuerpo, el alma y se encamina hacia la comunión en todos los sentidos. Ahora cedo el uso de la palabra a la profesora que ha participado como expertos en los sínodos sobre la familia, el camino sinodal también. Ha aportado también en el ámbito de fe, cultura. Profesora, por favor, pueda darnos su opinión sobre esta nota doctrinal. Gracias a ustedes. Quisiera detenerme sobre la denominación de este texto que hoy presentamos, elogio de la monogamia. Y sobre todo la elección de la palabra elogio. Elogiar es cantar, alabar lo que merece ser loado y que es razón de alegría. Vienen a la mente las palabras de Agustín en el Salmo 32 sobre el cantar con júbilo, al cantar en el júbilo, un canto que nace de la alegría. ¿Qué significa la alegría en el júbilo?, se pregunta San Agustín. La respuesta es profunda. ¿Cómo es su estilo? Quiere decir comprender y no saber explicar lo que se canta con el corazón. El júbilo es esa melodía con la que el corazón funde lo que no puede expresar con palabras. ¿Cuál es el tono más propio de esta nota? Es en estas palabras de San Agustín que debemos hallarlas. Es como un canto que surge del corazón, una nota doctrinal que no se difunde en definiciones conceptuales, que nos ayuda a leer la vida en lo que tiene más propio, captar su sentido. Como ya decía Moris Letizia, es un texto para aquellos que viven. Más de 60 páginas que recorren las escrituras, el magisterio, la reflexión teológica, pero también la literatura y la poesía, para decir lo que no se puede decir y que solo se puede cantar, lo que solo el júbilo puede devolvernos. Un texto riguroso, documentado, que ofrece argumentaciones, referencias y que sobre todo narra la belleza de ser una sola carne, nosotros dos. Nosotros para amar al mundo, podríamos decir, la belleza de un amor exclusiva, pero que no es excluyente, que amplía los horizontes, el corazón, el sentido de responsabilidad. Un amor que una, pero que no aplasta a los cónyuges, no allana, sino ayuda a ser. Este texto puede leerse solo dejándose conducir por esta totalidad de fondo expresada en estas páginas y que devuelve en la parte final y que devuelve el sentido y la posibilidad de la unidad esponsal. Es un texto profético, no solo concebido para corregir, sino para ofrecer una visión, no una visión abstracta o demasiado elevada, una visión más bien escrita en las numerosas historias de las personas comunes y que desea formar a los hombres y mujeres laicos que han contribuido a desarrollar la espiritualidad del matrimonio, ejemplos a los que debemos agradecer la labor que han hecho. Debemos hacer el deseo, el impulso que se halla en todo amor. Es una invitación a reconocer este deseo, a no sofocarlo, no dejar que se disminuya por las lógicas. Ten el coraje de tu humanidad, de amar
amar profundamente. Se ve aquí un horizonte de sentido, se reconoce cada paso, cada conquista y debemos dejar espacio a la gracia de Dios. No es un ideal de perfección, sino es un don que debemos aprender a reconocer y a gustar. Es un don que debemos cuidar. Así, la educación a la monogamia, leemos en la nota, no constituye una obligación moral, sino una iniciación a la grandeza del amor que trasciende lo inmediato. La monogamia no es algo arcaico, sino es una profecía. Revela que el amor humano, vivido en su plenitud, anticipa el misterio mismo de Dios. Y sobre todo en el capítulo 6, algunas reflexiones, captamos el sentido liberador de la monogamia, la fuerza y la intensidad de una pertenencia recíproca que no es posesión. Una unión exclusiva, pero no cerrada en sí misma, capaz de generar relaciones. La pertenencia recíproca es el primer significado del amor esponsal, lo que contradistingue el matrimonio en términos esenciales, una unión que posee en sí misma su razón de ser fundada en el libre consentimiento, en el compartir de toda una vida. Esta unión debe madurar y ser cada vez más sólida. La disponibilidad a tejer vínculos más fuertes y que es mucho más fuerte de una asociación espontánea para la mutua gratificación. Pertenerse en el matrimonio significa asumir el reto de envejecer juntos. Y ante todo una pertenencia del corazón, una decisión de compartir la vida, de amarse, de perdonarse, que necesita renovarse cada día. Un vínculo que el tiempo no disuelve, sino que transforma. A lo largo del camino cambia la expresión a través de que este vínculo se retoma y esta transformación consiente que este amor se conserve y ayuda a que pueda crecer. El amor esponsal no es posesión o voluntad de dominio. El auténtico amor conoce la dimensión sagrada del otro, exige un cuidado de su libertad y dignidad. Llama, sabe que el otro no puede ser un medio para resolver el vacío de cada persona. Un amor malsano. El amor sano no quiere absorbir al otro, no pretende borrar las diferencias. Nadie puede pretender poseer la intimidad del otro. El amor también expresa un amor que da seguridad al otro. La pertenencia recíproca implica, por tanto, la no pertenencia. Cuando un amor madura, se lee en la nota, ese nosotros dos posee toda la fuerza de la unión libremente elegida de ambos, la alegría de una memoria común, la satisfacción de un camino, sueños compartidos, la seguridad que deriva de saber que no estamos solos. Esa belleza es exaltada por una magnífica libertad que ningún verdadero amor puede herir. La pertenencia recíproca es una ayuda recíproca para poder madurar como personas. Y a través de la donación personal, los esposos se perfeccionan. La exclusividad de esta relación ayuda a ver el cumplimiento del amor humano habitado por el amor de Dios. Cada relación de amor
invoca la presencia de un tercer invinuto que es Dios mismo, solo un amor que puede trascender el amor humano, leemos en la nota, un amor eterno, infinito, puede responder a ese deseo, amor infinito que suscita el amor conyugal, razón por la experiencia de esta vivida por este amor conyugal, ayuda a que cada hombre y mujer puedan vivir el deseo de estar cerca a Dios, que solo Dios puede y que es un amor de Dios que solo Dios puede ofrecer. Es signo de la caparra de Dios con nosotros. La unión conyugal puede ser considerada como una forma de amistad íntima y totalizante. Y más que algunas afinidades ideológicas, se trata de una comunión que crea amor, que con su fuerza unitiva hace que los esposos sean parecidos, crea un tesoro de vida entre ambos esposos. Gracias al amor de Dios, el amor conyugal es la mayor amistad, como solía decir el Papa Francisco, el aprecio del otro, complicidad, comprensión, paciencia, búsqueda del bien del otro, gestos sensibles. A medida que el amor madura y crece en el matrimonio, el corazón de la persona amada percibe que ningún otro corazón puede ayudarle a sentirse como en casa, como la persona amada. Y es precisamente su carácter exclusivo que hace que este amor esté abierto a los demás y al mundo. Los vínculos de pareja, de amistad, están orientados a abrir al corazón y hacernos capaces de salir de nosotros mismos para poder acoger a los demás. Los grupos cerrados son formas idealizantes de egoísmo. El peligro es el de la endogamia, que es lo contrario de la monogamia, porque es un nosotros cerrado en sí mismo. La nota nos advierte contra este peligro y lo hace de manera muy concreta, sugiriendo modalidades a través de las cuales prevenir este riesgo, salvaguardar los espacios de cada uno de los cónyuges, custodiar la fecundidad del amor a todos los niveles, el apoyo que viene de la amistad con otras parejas, el cuidado de la dimensión social. Y es en particular la atención hacia los pobres, los más frágiles, que vivida dentro de la familia debe poder convertirse en el rasgo del amor esponsal. Advertir quién está en dificultad, quién vive en los márgenes, y advertirlo, percibirlo como nosotros, un nosotros, como dice Papa León en Dilexites, porque no es el amor romántico que celebra esta nota, sino es un amor humilde, fuerte, consciente de su imperfección y capaz de confianza, coraje, un amor que sabe confiar en el amor de Dios, que sabe dar gracias y compartir lo que ha recibido de Dios. Un amor que atraviesa el tiempo, un amor que tiene el sentido elevado y bello de lo humano, un amor que puede vivirse y con la vida puede cantar en el júbilo. Ha dicho una palabra bellísima. El amor es el canto del corazón. Ahora vamos a dar espacio a vuestras preguntas. Jacopo, en el fondo, Elisabetta. Capo Jacopo Scaramuzzi, República, 2 preguntas para su eminencia. Los tiempos de este documento, ¿por qué se ha publicado ahora? Pero también
¿Cuándo han empezado a trabajar en este documento? Porque la misma nota se escribe o se hace referencia al debate de la poligamia en África, debate que emergió durante los últimos 2 sínodos y, por otra parte, se remonta a tiempos antiguos, ¿no? El cardenal Siemens en el Concilio Vaticano II decía: hemos prestado demasiada atención a la invitación, crecer y multiplicaos, y no a la cuestión de que sois una única carne. Segunda pregunta, ¿podemos decir que con esta nota se archiva la prohibición a la píldora, a la sancionada por Pablo VI en Humane Vitae? ¿Otras preguntas? Stefano. Stefano Petrelli, Washington Post. Eminencia, con respecto a los sacerdotes y parroquianos que trabajan en el continente africano y tienen entre sus fieles fieles que tienen a diferentes mujeres, ¿qué actitud, qué es lo que se aconseja a estos párrocos, a estos feligreses con este tipo de familias? ¿Deberían acogerles, no acogerles? ¿Qué enfoque pastoral considera que este documento desee recomendarles? ¿Otras preguntas? Dilia Gallagher, soy freelance, Eminencia. Este documento para personas del mismo sexo que viven uniones de monogamia quedan excluidos de uno caro. ¿Hay alguna referencia a estas parejas en el documento? Eminencia. El documento se publica ahora, aunque estaba preparado ya hace algunos meses, porque supimos que el Papa León tenía que publicar otro documento, que es el Dilexit Te. Entonces no queríamos empezar la publicación de documentos antes de la publicación de Dilexit Te. Entonces hemos trabajado detenidamente a lo largo de los meses. Entonces, detrás de este texto hemos escuchado a los obispos africanos, no solo en el sínodo, sino en las visitas ad limitas, nos comunicaban estas dificultades de la poligamia. Ellos mismos nos han ayudado a entender, gracias a sus intervenciones, que no podían motivar a los jóvenes a esta unión exclusiva. Y cuando se daban cuenta de que este chico que se había confirmado con ellos, que tenía 4 o 5 esposas, ya llegaban demasiado tarde. Entonces sugirieron a alguno de ellos que pudiéramos preparar material, no para la lectura de los chicos, porque algunos textos son bastante complejos, sino con las debidas mediaciones, materiales que pudieran ayudar a los obispos, pudieran ayudar a los párrocos a motivar la elección de la monogamia. Y así, al final, el objetivo no era hablar contra la poligamia, sino motivar la monogamia también en Italia. No sé si puedo decirlo de manera casi chistosa, Cuando yo estudiaba en Roma, hace 40 años, se decía que los romanos tenían su mujer, pero que la mayoría de ellos tenían otra mujer
Y entonces no sabíamos si reír o llorar. Y nosotros hablamos de la poligamia en África. Pero hay otras formas de poligamia que no son tan públicos, que no son tan explícitos, pero que ofenden igualmente la dignidad de las mujeres. Y luego la cuestión de la píldora, de los contraceptivos. No se ha estudiado en este documento, lo hemos excluido. Estos otros temas que podrían formar parte de una reflexión sobre el matrimonio. Pero en la página 58 hay se recoge un texto de Wojtyła que decía... 145, el punto 10. Puede suceder que un hijo, puede suceder que algunas parejas no se unan para procrear, siendo un acto de amor que une a dos personas, no puede considerarse por ellos como medio consciente, deseado de procreación. Y luego hallamos la cuestión de los tiempos de infertilidad. Como decía San Pablo, la Iglesia decía que hay que tener cuenta de los ritmos naturales, del periodo de fecundidad o infecundidad, no solo para regular la natalidad, sino también para elegir el momento más oportuno para acoger a una nueva vida. Tal vez no es el momento de acoger una nueva vida. Hay diferentes cosas que tal vez la pareja deba resolver. Mientras tanto, la pareja puede aprovechar de las manifestaciones de afecto, salvaguardando la fidelidad de ambos. Y así haciendo es una prueba de amor integral, honrada. Esta es la reflexión que queríamos incluir y nada, no queríamos añadir nada más. Estefano, los obispos africanos en el simposio de las conferencias africanas que se llama SECAM, que todavía no está muy articulado como el CELAM en América Latina, pero ellos a veces estudian determinados argumentos. Y ellos mismos propusieron al sínodo estudiar la cuestión de la poligamia en un diálogo con nuestro dicasterio. Ellos entregaron un informe parcial, pero antes de entregar este informe nos lo remitieron al dicasterio y nosotros propusimos otros puntos para una reflexión adicional. Se hace en una labor de diálogo, porque escuchando en las visitas ad liminas, una cosa es lo que ocurre en Guinea, de poligamia, en Guinea Ecuatorial, donde hay numerosas aldeas donde todos practican la poligamia. Entonces, si ellos quieren convertirse en padres de matrimonios monógamos, se quedan solos. Es una situación muy difícil para ellos. Otra realidad se vive en países africanos que son realidades urbanas, ¿no? Grandes ciudades donde la poligamia se vuelve incluso más difícil. Tienen culturas diferentes en el norte con esta relación con el Islam o en Sudáfrica. Hay una diversidad muy grande. Yo cuando era estudiante aquí en Roma me enfadaba muchísimo porque los diferentes encuentros decían: aquí hay belgas, lituanos, alemanes, italianos y africanos y latinoamericanos. Aquí en Europa se respeta a cada país. En los demás continentes son todos una única cosa. Entre Argentina y Brasil y México hay una enorme diferencia.
de cultura. Y lo mismo ocurre en África. Entonces, el problema de la poligamia en África, ante todo, deben estudiarlo ellos, que conocen el contexto, las dificultades concretas. Y nosotros estamos dispuestos a crear un espacio de diálogo con ellos. Estamos dispuestos y lo estamos haciendo. Proponemos este documento como una motivación, pero al mismo tiempo proseguimos este diálogo sobre la poligamia, sobre las uniones parejas del mismo sexo. Para la concepción católica, el matrimonio católico es una unión entre un hombre y una mujer, exclusiva e indisoluble. Esta es la concepción si queremos hablar de matrimonio, respetar la naturaleza de esta realidad que es el matrimonio. Unión. Si yo convivo, no es una unión, no es un matrimonio. Si no es entre un hombre y una mujer, no es precisamente un matrimonio. Si no es exclusivo, si entre 4 o 5, no es un matrimonio. Y si no es indisoluble, no se trata de un matrimonio. Debéis buscar otra palabra, o debemos buscar otra palabra. Por la naturaleza misma del matrimonio vale esto. Esto no quiere decir que en otros contextos no existan valores y lo que decimos aquí no pueda aplicarse a otras formas de unión. Cuando se habla de la paciencia, del respeto, etc. Esto también vale para una relación entre dos amigos, para otras formas de relación. Creemos que puede ser útil también para los célibes. Cuando se dice del respeto de la mujer, ciertamente, vale también para nosotros. Lo que se dice de la no pertenencia, que yo como sacerdote no puedo pretender colmar mi vacío utilizando otra persona. Y de ahí vienen los abusos. Mi vacío, mi soledad, mis problemas psicológicos, tendré que resolverlos de otra manera, tendré que buscar otros caminos, no a otra persona que pueda satisfacer estas necesidades. Y lo mismo vale para los célibes. Diferentes cosas de este documento se pueden aplicar a los célibes. Gracias. ¿Otras preguntas? En el fondo, Eminencia, Diane Montaña, periodista independiente. No he podido leer todo el documento, perdóneme por ello, pero quería preguntarle si se trata de virtudes, hablando a los jóvenes de hoy en día, si el documento habla de virtudes que son necesarias, que deben cultivar desde jóvenes para prepararse a este tipo de monogamia. Como por ejemplo la castidad, la caridad, etc. Vamos a ver si hay otras preguntas. Mejor en español. ¿Cómo no? Sí, Edgar Beltrán de The Pillar. En la nota 3 menciona que en muchas culturas en donde existe la poligamia, se valora mucho más la primera unión. Se dice que la primera mujer es la que Dios le ha dado al hombre, etc. Entonces quería ver cómo esto no contradice o no entra en conflicto con lo que dice el derecho canónico sobre las personas polígamas que se convierten al catolicismo y se les deja escoger cuál es de las esposas en estas uniones polígamas, cuál es la que va a ser la esposa al convertirse en el catolicismo. Y que también que precisamente en algunos de estos documentos de la SECAM se ha mencionado que este tema canónico
a veces causa mucho conflicto o mucha injusticia. Entonces, ¿qué reflexiones ha habido con los obispos africanos con este tipo de temas? Muchas gracias. Bien, sobre las virtudes se habla en todo el documento, aunque no se le da un nombre a esas virtudes, se hable de una actitud. Sabemos que las virtudes no solo son acciones, sino es algo que se hace carne en la persona. Era un hábitus que se posee internamente en el interior de cada persona, y así uno no solo puede tener acciones de amabilidad, sino ser amable. Ser amable. El documento habla de numerosas virtudes en la vida matrimonial, aunque a veces no se utiliza un nombre para expresarlas. Hay dos textos que ahora no quiero buscarlos para no hacerles perder demasiado tiempo, de Pío XII, que habla explícitamente de las virtudes, porque fue él quien insistió en este punto de la formación recíproca en la vida de la virtud. Y también San Juan Pablo II escribió sobre esto. Y luego sobre la nota 3. La nota 3 es una nota. No hemos querido desarrollar este punto en el texto porque hemos dicho no nos vamos a dedicar a la poligamia sino a la monogamia. Entonces por eso se encuentra en la nota, pero nos parecía oportuno que porque los mismos obispos africanos dicen que nosotros, los occidentales, en Europa no hacemos una distinción como Santo Tomás las habría hecho, porque siempre debemos distinguir, no todo es igual. Y en algunos países la poligamia ya está prohibida por ley. Entonces, refiriéndonos a África, debemos mostrar un cierto respeto. ¿Qué es lo que dice el derecho canónico? Permanece en vigor, no puede negarse, solo que ellos podrían contar las historias vividas en las aldeas, donde en algunos momentos han tenido que tomarse decisiones incluso de manera violenta. El hombre se quedaba con una única esposa y las otras eran expulsadas al desierto y donde fallecían de calor. Y entonces ellos dicen: esta separación debe realizarse gradualmente, buscando una solución prudente, buscando una finalidad, la unión monógama. Ellos lo pueden explicar. Entonces, por esta razón hemos añadido la nota. Gracias, Eminencia. La última pregunta. Casi hemos concluido. Vamos a proceder. Buenos días, soy Giacomo Galeazzi. Eminencia, usted ya lo ha dicho presentando el documento. ¿Cuál es la relación entre los feminicidios y la idea tóxica, enferma de la unión de pareja? Gracias. Bueno, no aparece la palabra feminicidio, pero en la descripción de la no pertenencia con estos riesgos de violencia contra las mujeres, teníamos en mente estas cuestiones extremadamente graves. Y aunque muchos no quieren utilizar estas palabras, los pontífices recientes la han utilizado, y la hayamos descrita en sus raíces, en sus causas, cuando hablamos de la no pertenencia, del no dominio del otro. Ciertamente es un tema que debemos profundizar. Y por ello estoy agradecido de que este documento se haya presentado precisamente en esta jornada. Y ahora vamos a concluir con una bendición
Y para concluir, vamos a ceder la palabra a Monseñor Mateo. Simplemente para presentar el trabajo desarrollado por el dicasterio junto con la nota de los títulos marianos y también sobre la monogamia. El dicasterio actualmente está estudiando el tema de la transmisión de la fe y el cumplimiento con su trabajo con relación al sino del famoso grupo 5 sobre la participación de las mujeres en la vida y en la guía en liderazgo de la Iglesia. No serán documentos, sino un informe final que se entregará a la Secretaría del Sínodo para que a su vez se lo entregue al Papa León. Con estos 4 documentos se cierra el mandato que nos encomendó el Papa Francisco hace 2 años. El dicasterio espera ahora de encontrarse de manera oficial, de encontrarse con Papa León y recibir las instrucciones para los próximos documentos. Quisiera aprovechar de esta ocasión para expresar mi agradecimiento a la sala de prensa y a todos ustedes por el trabajo realizado. Y ahora, para aquellos que son católicos, voy a impartir una bendición, y para aquellos que no lo son, les entregamos nuestros mejores deseos y nuestro respeto. El Señor esté con ustedes. Señor omnipotente, creador del universo y lleno de amor infinito, que nos has donado la vida, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que bendigas nuestro cuerpo, que lo protejas, que bendigas nuestro corazón y que nos dones la verdadera paz y la esperanza. Y cuida de nuestros seres queridos. Que el Señor omnipotente nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y gracias a los 100 periodistas que se han conectado con nosotros, gracias a nuestros técnicos y a las intérpretes que han traducido esta conferencia también en inglés y en español. Gracias, seréis siempre los bienvenidos en esta oficina de prensa.